Hay mensajes que no están diseñados para cualquier persona, no porque sean secretos en sí mismos, sino porque requieren un nivel de disposición interna que muy pocos están dispuestos a activar. Lo que estás a punto de escuchar no se comprende con la mente apresurada, ni con la curiosidad pasajera de quien quiere sentirse inspirado unos minutos, para luego volver a lo mismo. Esto está hecho para quienes han llegado a un punto en el que ya no soportan seguir negociando con su propio autosabotaje, para quienes han intuido, aunque no sepan explicarlo, que hay algo dentro de ellos esperando ser liberado. Algo que no puede revelarse cuando uno sigue aferrado a sus viejas emociones, a sus viejos hábitos y a la lógica pequeña del control. No voy a revelarte todo aquí, porque hay una razón precisa para eso. Si entregara desde el inicio lo más valioso, lo más transformador, el impacto se diluiría en la mente que todavía no ha sido preparada para recibirlo. Hay verdades que solo se activan cuando el terreno ha cambiado, cuando primero se sacuden los cimientos de la identidad anterior y se interrumpe la inercia emocional que la sostiene. Por eso, lo más importante lo escucharás al final, no como un recurso dramático, sino porque esa última pieza necesita que antes entiendas el punto exacto donde vienes saboteándote sin darte cuenta, y cómo reconfigurar tu estado interno para que, cuando recibas la clave final, tu cuerpo la registre y no la descarte como una idea más que se pierde al apagarse la pantalla. Lo que viene no está hecho para entretenerte, está diseñado para ayudarte. Y si permaneces, vas a descubrir algo que la mayoría nunca llega a experimentar: la capacidad real de modificar tu estado biológico sin depender de lo que pasa afuera. Entenderás por qué sigues repitiendo versiones antiguas de ti mismo, incluso cuando juras que quieres cambiar. Comprenderás cómo las emociones que más has alimentado se han convertido en un lenguaje químico que condiciona cada pensamiento, cada recuerdo y cada reacción. Y cuando veas con claridad eso, estarás listo para recibir el paso que la mayoría ignora, ese que separa a quienes logran evidencia medible de transformación de quienes solo acumulan frases motivadoras. Pero déjame advertirte algo: este viaje no recompensa la impaciencia. La parte más poderosa está reservada para quienes lleguen al final, porque ahí se revelará la pieza que sostiene todo el proceso, la que convierte la intención en resultado y la emoción en coherencia creadora. Es una pieza tan simple que muchos la desprecian, tan profunda que pocos la aplican bien, y tan determinante que quienes la integran no vuelven a vivir con la sensación de estar atrapados en el mismo patrón una y otra vez. Tal vez pienses que ya has escuchado muchas promesas antes, que has intentado cambiar sin lograr sostenerlo, que has leído, meditado, afirmado y visualizado sin que tu vida se mueva con la fuerza que deseas. Precisamente por eso este mensaje existe. Porque hay algo que nunca te dijeron del modo correcto, o que escuchaste demasiado pronto, o sin el contexto que permitiera que tu biología lo adoptara como verdad. Aquí vas a recorrer paso a paso la estructura que prepara tu sistema para recibir lo que viene al cierre. Y cuando llegues ahí, sabrás que no fue casualidad, que cada palabra fue colocada para que tu mente deje de obedecerle al pasado y empiece a entrenarse para responder al futuro que quieres crear. Tal vez ya lo sientes. No es un contenido más, es un umbral. Si decides cruzarlo, vas a notar que ciertas resistencias se activan, porque tu cuerpo intentará convencerte de que no vale la pena, de que no tienes tiempo, de que ya lo sabes o de que no va a funcionar. Precisamente por eso debes quedarte. Porque si abandonas antes del final, repetirás el mismo patrón que te ha impedido avanzar toda tu vida: rendirte justo antes de encontrar la pieza que cambia todo. Y esa pieza está esperándote al cierre de este video, no como un adorno, sino como el componente que convierte el conocimiento en transformación palpable. Lo único que necesitas ahora es algo que casi nadie practica: presencia. No distracción, no escucha a medias, no expectativa floja, sino disposición genuina a dejarte incomodar, sorprender y desafiar. Si permaneces, vas a descubrir por qué tu identidad ha estado más ligada a tu pasado que a tus posibilidades,
¿Y cómo puedes comenzar hoy mismo a invertir ese vínculo? Entrenando tu biología para reconocer una versión tuya que nunca ha existido en tu historia, pero que se vuelve inevitable cuando activas el estado correcto. Y cuando lleguemos a ese punto, al momento en que te entregue la parte más valiosa, sabrás que valió la pena no soltarte antes de tiempo. Ahora respira, porque lo que viene a continuación no es una explicación, es el inicio de una reconfiguración. En la siguiente parte, vamos a desmantelar la idea errónea de estar listo. Y vas a descubrir la señal más precisa para saber si realmente estás preparado para lo que estás a punto de escuchar, o si todavía vives obedeciendo la química de tu viejo yo. Si en la parte anterior sentiste que algo en tu interior se movía, aunque fuera apenas como el crujido leve de una puerta oxidada que empieza a abrirse, entonces ya tenemos el hilo que necesitábamos para continuar sin romper la tensión. Porque ahora toca ponerle nombre a esa disposición que separa al que mira desde la distancia del que se entrega al proceso. Y aquí es donde muchos se engañan con palabras bonitas y promesas rápidas sin comprender que estar listo no es un estado emocional pasajero ni una euforia de inicio de semana, sino una decisión fisiológica y espiritual que se reconoce porque deja huella en el cuerpo, porque cambia la respiración, porque altera el pulso de tu atención, porque organiza la mente en una dirección única y deja de negociar con el pasado como si el pasado fuese un juez al que hay que pedirle permiso para avanzar. Y si estás leyendo esto con el corazón un poco más atento de lo normal, con la sensación de que aquí hay algo que te interpela de una manera distinta, entonces préstame tu máxima presencia, porque voy a desarmar la idea superficial de estar listo y a reconstruirla desde cero para que tu biología, tu mente y tus actos cotidianos empiecen a hablar el mismo idioma y no tengas que seguir traduciendo deseo en duda, ni inspiración en cansancio, ni intención en autoabandono. Estar listo no es sentirte motivado después de escuchar una frase poderosa. No es acumular conocimientos hasta poder recitarlos de memoria. No es coleccionar meditaciones como quien colecciona llaves que jamás introduce en la cerradura. Estar listo se parece más a un acuerdo silencioso que firmas contigo mismo, en el que aceptas que lo desconocido será tu nuevo territorio, y que tu cuerpo va a resistirse porque lleva años viviendo de la química de las mismas emociones. Y por eso reconocer la disposición real implica observar con una honestidad quirúrgica qué tanto te cuesta soltar el drama con el que te has identificado, qué tanto te aferras a explicaciones que te dejan a salvo de la incomodidad, pero te dejan también atado a la repetición. ¿Qué tanto buscas garantías de antemano para no exponerte a la vulnerabilidad de practicar algo cuyo resultado todavía no puedes medir con los sentidos? Y si este inventario te confronta, no te defiendas, abrázalo. Porque estar listo nunca fue estar perfecto, sino estar disponible. Y quien está disponible entiende que la incertidumbre no es un enemigo a derrotar, sino un espacio fértil al que entrar con intención precisa y emoción elevada. Y aquí, quiero que lo sientas en tu respiración, porque el cuerpo no miente cuando deja de anticipar peligro, y no miente cuando aprende a reconocer como familiar lo que antes catalogaba como amenaza. Y eso es lo que haremos juntos a lo largo de este entrenamiento disfrazado de historia. Volver familiar lo que te expande y volver extraño lo que te encoge, hasta que tu sistema nervioso deje de llamarle seguridad a lo que solo es costumbre dolorosa. Hay un marcador interno que no falla a la hora de saber si estás listo de verdad. Y no es el entusiasmo ruidoso ni la urgencia que se apaga al segundo día. Es la calma intensa que aparece cuando decides que no vas a negociar más con tu viejo yo. Es esa quietud alerta que siente quien ya enterró la opción de volver a lo de antes. Y esa quietud no significa pasividad, significa enfoque, significa que tu atención deja de dispersarse en cada notificación. Significa que puedes sostener 2 o 3 minutos de silencio contigo sin salir corriendo a buscar distracciones. Significa que empiezas a notar el tirón invisible con el que tu cuerpo intenta devolverte al patrón de siempre y que, por primera vez, eliges no obedecerlo. Y esta elección microscópica, repetida, es el sello de la preparación real, el signo inequívoco de que el cambio dejó de ser una idea inspiradora
para convertirse en un compromiso cotidiano que tu biología reconoce. Por eso, hoy te pido que te observes sin juicio y con precisión. ¿Cómo despiertas? ¿Qué pensamientos aparecen en los primeros 5 minutos? ¿Qué emoción dominante tiñe tu mañana? ¿En qué momento del día vuelves a contar la misma historia como si fuera una verdad inamovible? ¿Con quién te justificas? ¿A qué excusa regresan tus labios cuando nadie te exige más que lo de siempre? Porque en esas microdecisiones se revela tu disposición más que en cualquier discurso. Y cuando empieces a verlo, cuando te escuches a ti mismo en vivo repitiendo la contraseña del viejo programa, no te castigues. Interrúmpelo con una respiración más lenta. Lleva la atención al centro del pecho. Recuerda una escena de gratitud que te ablande la frente y te abra el pecho. Y sostén ahí 30, 40, 60 segundos. Lo suficiente para que el cuerpo reciba el mensaje de que ya no mandan las urgencias heredadas, de que aquí manda una intención clara que empieza a volverse más fuerte que la inercia. También debo decirte que estar listo no significa que no vayas a sentir miedo. Significa que el miedo deja de decidir por ti. Significa que cuando el antiguo yo se disfraza de prudencia y te susurra, no es el momento, tú reconoces el truco y respondes con una acción pequeña pero alineada. Una llamada que postergabas, un correo que te daba pereza, una caminata que jurabas que no hacía diferencia, una conversación incómoda que libera energía estancada. Y esas acciones mínimas, sostenidas desde un estado interno más ordenado, comienzan a crear evidencias diminutas que se suman, y esas evidencias son alimento para tu fe operativa, no la fe ciega que espera milagros como espectadora, sino la fe musculada que trabaja como si ya fuese verdad, que siente como si ya estuviera hecho y que camina como quien no necesita demostrar nada, porque lleva dentro la certeza de lo que aún no se ve. Y esa certeza no es arrogancia, es coherencia. Es la consecuencia de haber alineado tu respiración, tu atención y tu emoción, con una imagen interna suficientemente poderosa como para reescribir los reflejos del pasado. Y aquí te advierto que habrá días en los que te despertarás sin querer practicar, días en los que el cuerpo pedirá su dosis de queja o de resignación o de prisa, y es exactamente ahí donde se mide la preparación. Porque estar listo equivale a practicar especialmente cuando no tienes ganas, a presentarte cuando la vieja identidad trae su desfile de excusas, a sostener la emoción elevada sin anestesias artificiales, a elegir con una elegancia casi invisible, que el mundo rara vez aplaude, pero que la vida siempre recompensa. Quiero que contemples otra dimensión de la palabra disposición. Disciplina amorosa. No la disciplina rígida que te rompe por dentro, sino la disciplina que sabe esperar, que entiende el ritmo del cuerpo y la mente, que conoce la diferencia entre empujarte por miedo a no valer y sostenerte por amor al ser que estás naciendo. Porque estar listo también es aprender a regularte, a no confundir intensidad con desorden, a no perseguir resultados como si fueran trofeos que taparan el hueco de tu identidad, a no buscar fuera el aplauso que solo tu silencio puede darte cuando sientes el ligero clic de una conducta vieja que se desactiva y deja paso a la nueva. Y esto se entrena, como se entrena un músculo, como se repite una nota hasta afinarla, como se respira a un ritmo hasta que tu corazón aprende a bailar con tu atención. Y por eso te insisto en que la preparación no es una atmósfera que llega de golpe, es un estado que construyes. Y en esa construcción, la honestidad contigo es la herramienta maestra. Porque será tu propia voz la que te avise si te estás mintiendo al decir, mañana empiezo, por 10ª vez, o si de verdad ya no estás dispuesto a seguir pagando el precio de aplazar tu vida. Llegados a este punto, quizá te preguntes si existe una señal externa que confirme que estás listo. Y la respuesta es sí. Aunque no viene con fuegos artificiales ni con coincidencias grandilocuentes. La señal es la aparición de pequeñas sincronicidades que antes pasabas por alto. Conversaciones que se abren justo cuando te atreves a actuar. Invitaciones que aparecen un día después de sostener el nuevo estado sin contárselo a nadie. Oportunidades que se alinean no porque el universo se haya acordado de ti de pronto, sino porque por fin te sintonizaste con una frecuencia que siempre estuvo emitiendo.
Y esa sintonía no es metafísica vacía. Se explica porque tu atención empezó a seleccionar información coherente con tu intención. Porque tu sistema nervioso dejó de gastar energía en hipervigilancia y la liberó para creatividad y conexión. Porque tu lenguaje cambió y tu cuerpo lo sintió. Y ahí lo notarás, en cómo hablas de ti, en cómo te tratas cuando fallas, en cómo vuelves al centro sin tardar días. Y aunque todo esto parezca intangible al principio, créeme, deja rastro. Se vuelve visible en tus horarios, en tus hábitos, en tus relaciones, en la forma en que duermes, en la manera en que eliges qué pones en tu mente al despertar y qué permites que viva contigo al cerrar los ojos. Y ya que hemos puesto el cimiento de lo que significa estar listo de verdad, quiero cuidarte del tropiezo más común de los que inician con fuerza y se quedan a mitad. El tropiezo de creer que la preparación es suficiente por sí misma, cuando en realidad es apenas la puerta de entrada. Porque lo que viene a continuación es la comprensión del enemigo silencioso que opera debajo de tu voluntad, ese mecanismo automático por el cual el cuerpo se convirtió en la mente del pasado y dirige tu día antes de que te des cuenta. Y si no lo ves con precisión, volverás a la misma curva una y otra vez. Por eso, para honrar tu decisión y no desperdiciar la claridad que ahora sientes, vamos a entrar en la anatomía de ese problema invisible. Vamos a exponer cómo se cablea un estado de supervivencia y cómo se desactiva para que la energía que hoy se te va en sostener la vieja historia quede libre para construir la nueva. Y cuando lo entiendas, te prometo, todo lo que revelaremos al final cobrará una potencia que hoy todavía no alcanzas a imaginar. Así que respira, mantén esta calma enfocada y cruza conmigo al siguiente tramo. Porque en la próxima parte vas a ver con lupa cómo tu cuerpo aprendió a pensar por ti y sobre todo, cómo vas a enseñarle a obedecer a tu futuro. Ahora que has cruzado el umbral de la verdadera disposición y puedes sentir en tu respiración esa calma alerta que solo aparece cuando ya no estás dispuesto a venderte una versión menor de ti mismo. Es momento de mirar de frente el mecanismo que te ha mantenido repitiendo la misma jornada emocional una y otra vez, aunque cambien las fechas del calendario. Porque el problema no es tu deseo, ni tu inteligencia, ni tu buena voluntad. El problema invisible es que el cuerpo ha aprendido durante años a pensar por ti, a producir antes que tú una química que secuestra tu atención y organiza tu día en torno a lo conocido. Y cuando digo que el cuerpo se volvió la mente del pasado, hablo de un hecho crudo y medible. Hablo de circuitos neuronales reforzados por millones de repeticiones de los mismos pensamientos y los mismos relatos. Hablo de descargas neuroquímicas que disparan emociones familiares como si fueran señales de seguridad. Hablo de un sistema nervioso que prefiere lo predecible aunque duela antes que lo desconocido, aunque te libere. Y si esto te incomoda, es buena señal. Porque el primer síntoma de que algo nuevo está naciendo es precisamente la incomodidad con el automatismo. Esa sensación de no querer seguir reaccionando como siempre a los mismos estímulos. Esa urgencia íntima de romper el guión que te lleva a responder con ironía cuando te sientes vulnerable, con prisa cuando te invade la duda, con apatía cuando una parte de ti pide arriesgar. Y para desactivar ese guión hay que comprenderlo en su anatomía. Hay que ver cómo se cablea y cómo se disuelve, porque mientras siga en la sombra, te arrastrará con la elegancia de lo obvio y te hará creer que tú eliges, cuando en realidad tu biología está repitiendo una plantilla antigua. Piensa en cualquier mañana de tu vida y notarás el ritual. Despiertas y antes de abrir bien los ojos tu cerebro va a buscar los recuerdos de ayer para asegurarse de que sigues siendo tú. Invoca las mismas conversaciones pendientes, los mismos asuntos sin resolver, los mismos micro resentimientos encendidos. Y al evocarlos, enciendes la química correspondiente. Cortisol, adrenalina, las pequeñas alarmas que te ponen en modo supervivencia. Y con esa química encendida, tu atención se vuelve estrecha y reactiva. Te enfocas en lo que falta, en lo que puede salir mal, en quién dijo qué, en por qué el mundo no coopera, en qué peligro hay detrás de cada esquina. Y con esa atención estrecha, repites los mismos pensamientos del día anterior.
Y esos pensamientos producen las mismas decisiones. Y esas decisiones te llevan a los mismos comportamientos. Y esos comportamientos generan las mismas experiencias. Y esas experiencias refuerzan las mismas emociones. Y esas emociones te regresan a los mismos pensamientos. Y ahí tienes el bucle, perfecto, cerrado, impecable en su eficiencia para reproducir el pasado. Y mientras no rompas en algún punto la cadena, el cuerpo seguirá ganando la elección, porque el cuerpo aprendió a anticipar la dosis de emoción que lo hace sentirse en casa. Y si intentas retirársela de golpe sin entrenamiento, se rebelará con ansia, con pereza, con distracciones, con razones legítimas para posponer, con un cansancio viscoso que saboteará tu práctica en nombre de la prudencia. Y esa rebelión no es maldad, es inercia, es la preservación de la identidad anterior, es el arte de sobrevivir repitiendo. Y por eso el cambio no se sostiene con motivación ocasional, sino con un rediseño consciente de tu estado. Porque mientras el estado sea el mismo, tu cerebro encontrará siempre historias para justificar por qué no es el momento, y tu cuerpo se las creerá. Y el día habrá vuelto a ser ayer, aunque el reloj diga otra cosa. Quiero que sientas ahora en tu propio cuerpo la huella de ese automatismo. Recuerda con honestidad un disparador frecuente en tu vida, quizá un mensaje que no llega, una mirada que interpretas como juicio, un silencio que asumes como rechazo, una factura que te aprieta el pecho, una conversación que evitas por miedo a perder pertenencia, y observa cómo aparece la ola. Primero el pensamiento que imagina escenarios, luego la emoción que se instala, y enseguida las conductas automáticas. Revisas el teléfono sin propósito, comes sin hambre, llenas el espacio con ruido, revisas por enésima vez la misma red, evitas la silla donde tendrías que escribir esa propuesta, retrasas 5 minutos que se vuelven 40, el inicio de esa práctica. Y en esa secuencia lo que en realidad está ocurriendo es que el pasado está dirigiendo tu presente. La mente del cuerpo te conduce para que vuelvas a sentir lo que conoce. Y a eso le llamas tú, a eso le llamas personalidad, a eso le llamas carácter. Y sin embargo, debajo hay solo química antigua corriendo el programa de siempre. Y aquí, exactamente aquí, es donde puedes interrumpirlo. Porque no vas a discutirle al pensamiento con otro pensamiento, ya que el cuerpo lo ha ganado 1000 veces. Lo vas a desactivar desde el nivel donde se ancla, el nivel del estado, el lugar donde la respiración, la atención y la emoción se conjugan para enviar un mensaje inequívoco de que un nuevo jefe está al mando. Y ese jefe no grita, ese jefe ordena con coherencia, ese jefe no negocia con la urgencia, ese jefe respira más lento cuando el mundo acelera, ese jefe retira su energía del estímulo que lo secuestra y la lleva al corazón, a la imagen, al propósito, y esa reorientación repetida día tras día enseña al cuerpo que hay una nueva familiaridad disponible, una nueva casa donde habitar, un nuevo sabor que al principio parece extraño, y luego se convierte en el sabor de lo que eres. Sé que hasta aquí una parte de ti está diciendo que todo esto suena hermoso, pero que hay heridas profundas, responsabilidades reales, condiciones materiales que no cambian por respiración ni por intención. Y es cierto que no se trata de negar la materia ni de romantizar el dolor. Se trata de recordar el orden de las causas. Porque si sigues esperando que lo externo cambie para permitirte un estado interno distinto, mantendrás el ciclo que te ha agotado. La espera de señales fuera para activar la señal dentro. La dependencia de la conducta de otros para regular tu paz. La esclavitud de los números para respetar tu creatividad. Y mientras tu sistema aprenda que solo puede relajarse cuando lo de afuera se alinea, nunca se relajará del todo. Porque lo de afuera es un espejo lento de lo de adentro. Y si quieres otro reflejo, no se consigue puliendo el espejo. Se consigue transformando la fuente que se refleja. Y eso es lo que significa que el cuerpo se ha vuelto la mente del pasado. Que aun cuando aparecen oportunidades, tu biología tiende a ignorarlas porque no coinciden con la imagen de ti que sostienes. Y por eso personas con talento extraordinario autosabotean su avance. Por eso alguien a un paso de una relación sana la abandona para volver a un patrón tóxico que al menos le resulta conocido.
Por eso quien está y acota a un correo de abrir una puerta prefiere esperar a sentirse preparado mientras el reloj gotea. Y detrás de todas esas decisiones hay emociones viejas pidiendo su ración. Y hay un cerebro entrenado en pensar lo que justifica esas emociones. Y dicho de otro modo, hay una identidad que se defiende, porque toda identidad necesita alimento, y si dejas de dárselo se desintegra, y a eso le teme el yo antiguo como si fuera la muerte, aunque lo que en realidad muere es la jaula. Déjame contarte una imagen que puede ayudarte a comprender por qué tanta información no cambió tu vida del modo que querías. Imagina que intentas sembrar una semilla en un suelo ácido, donde otra especie ha ocupado todo el terreno con raíces duras. Por más perfecta que sea la semilla, no tendrá espacio para arraigar. Por eso, antes de introducir lo nuevo, hay que preparar el terreno. Hay que devolverle al suelo su equilibrio. Hay que aflojar, hay que oxigenar, hay que limpiar los residuos. Y en tu biología, preparar el terreno significa desactivar diariamente el modo supervivencia y encender el modo creación. Y eso se hace con actos concretos que iremos desplegando. Respiración que regula la variabilidad cardíaca para abrir la ventana de aprendizaje. Enfoque sostenido que libera dopamina de logro en el proceso, y no solo en la meta. Evocación deliberada de gratitud para imprimir en el cuerpo un recuerdo del futuro, en lugar de seguir repitiendo recuerdos del pasado. Y cuando digo gratitud, no te hablo de una pose complaciente. Te hablo de una señal electromagnética medible, que sincroniza sistemas que en estrés marchan desordenados. Te hablo de un lenguaje que tu organismo entiende y que empieza a señalar al cuerpo que es seguro soltar el viejo programa. Y sé que al principio el viejo programa peleará, protestará con pensamientos muy razonables, intentará arrastrarte al teléfono, te propondrá posponer, te susurrará que hoy no, que es mejor cuando tengas tiempo. Y en ese instante, si tú te quedas quieto por dentro y coherente por fuera, si tú respiras, si tú sostienes la emoción elevada sin necesidad de estímulos externos, si tú ensayas mentalmente una acción alineada y luego la haces aunque sea mínima, tu biología recibe una instrucción nueva. Y ese microtriunfo, registrado, se convierte en evidencia que te permite volver mañana con más fuerza. Y la acumulación de evidencia es lo que quiebra la tiranía del hábito antiguo, no el discurso brillante, no la inspiración intermitente, sino la constancia de un estado que ya no depende del pasado. En este punto quiero que recuerdes que no estás peleando contra ti, estás reeducando a un organismo que aprendió a sobrevivir en condiciones que quizá ya no existen, pero que tu cuerpo sigue asumiendo como presentes. Y por eso habrá momentos en los que sientas que retrocedes, y no será un fracaso. Será la señal clara de que el programa está perdiendo territorio y hace ruido. Será el temblor antes de estabilizarse en una frecuencia más alta. Será el silencio incómodo en el que ya no te distrae la adrenalina, pero todavía no te abraza del todo la nueva serenidad. Y ahí, en ese intermedio, se decide todo. Porque si regresas a tu anestesia preferida, el programa se refuerza. Pero si atraviesas el vacío con presencia, si te quedas, si practicas, si no le cuentas a nadie lo que estás haciendo para no buscar aprobación temprana, algo se reorganiza, algo profundo cede, algo se alinea. Y ese algo es tu futuro instalándose en tu cuerpo antes de que tus sentidos lo confirmen en el mundo. Y cuando por fin el mundo lo muestre, te parecerá lógico, te parecerá inevitable, te parecerá que tenía que pasar. Pero tú y yo sabremos que no fue suerte. Sabremos que lo causaste cuando elegiste que tu cuerpo dejara de ser la mente del pasado y empezara a obedecer la mente del futuro. Si llegaste hasta aquí, ya puedes ver con nitidez por qué necesitábamos esta comprensión antes de avanzar. Porque lo que revelaré más adelante tendría poco efecto sobre una biología atrapada en la química de siempre. Y como quiero que lo que está por venir no se te escape de las manos, te propongo que te quedes conmigo en la siguiente etapa, en la que vamos a cambiar de marcha. Porque ahora que sabes cómo opera el programa automático, vamos a enseñarle a tu sistema la vía de salida. Vamos a descender de la teoría a la práctica inicial que perfora el bucle. Y para hacerlo, vamos a entrar en el lenguaje de la coherencia.
En el tránsito real de una mente, en beta estrecha a una mente en alfa creativa. En el puente tangible que se tiende cuando regulas tu respiración y colocas tu atención donde sí tienes poder. Y mientras avanzamos, sentirás esa primera expansión objetiva, ese ajuste fino que te permite mirar lo mismo con ojos nuevos. Así que mantén la presencia. Deja que el cuerpo entienda que el liderazgo cambió de manos y acompáñame. Porque en la parte que viene vas a experimentar en tu propia fisiología el primer paso de salida del pasado. Y ahora que ya sientes en tu respiración el borde exacto donde termina la agitación del viejo programa y comienza la quietud fértil del territorio nuevo, vamos a cruzar juntos el puente que convierte esta comprensión en biología y esta biología en dirección. Porque si en la parte anterior expusimos la arquitectura del automatismo que te sostiene anclado al pasado, aquí vamos a encender, en tiempo real y con el cuerpo como laboratorio, la coherencia que abre la puerta de la neuroplasticidad práctica, la clase de orden interno que no solo te hace sentir mejor unos minutos, sino que literalmente despeja ruido en tu sistema nervioso, para que prestes atención a lo que importa. Asimiles aprendizaje de forma acelerada, estabilices la energía en niveles creativos y empieces a enseñarle a tu organismo que tu nueva referencia no es el sobresalto sino la presencia, no es la hipervigilancia sino la dirección, no es la nostalgia química de lo conocido, sino la confianza operativa de lo que estás eligiendo crear. Y para lograr esto voy a llevarte por un recorrido que empieza en lo más concreto que tienes, tu respiración, y se extiende a la señal eléctrica de tu cerebro y a la señal electromagnética de tu corazón, hasta que ambos, como dos músicos que por fin se escuchan, encuentren el mismo tempo y la misma métrica. Porque cuando corazón y cerebro entran en coherencia, se amplifica la ventana de aprendizaje, se reduce el ruido del sistema simpático cuando no es necesario, y lo más importante, aparece una claridad afilada que te permite tomar decisiones alineadas, sin el tirón constante de los hábitos que te sabotean. Y lo vas a sentir, no porque te lo diga yo, sino porque tu cuerpo registrará una paz activa distinta a la relajación pasiva. Un silencio lleno de intención que no se confunde con apatía. Una lucidez suave que no necesita prisa para producir resultados. Quiero que te sientes con la columna digna y suelta al mismo tiempo. Que dejes que la mandíbula caiga 1 milímetro. Que aflojes la lengua lejos del paladar. Que lleves las manos donde no estorben a tu respiración. Que invites al aire a entrar por la nariz de un modo más lento del habitual. Y que permitas, sin forzar, que la exhalación sea un poco más larga que la inhalación. Y mientras haces esto, pon la atención en una zona específica. El centro del pecho, no como una idea abstracta, sino como un punto real que se calienta bajo tu mano sutil. Y ahora convoca un recuerdo pequeño pero verdadero, por el que puedas sentir agradecimiento. No un concepto, no una obligación moral de dar gracias, sino un fragmento vívido que te produzca ternura, alivio, belleza. Una escena breve que puedas volver a ver desde adentro con colores, con sonido, con textura. Y cuando esa escena aparezca, sujétala amablemente con tu atención. No la aprietes, no la interrogarás. Solo permite que su emoción tibia llene la respiración. Y desde ahí, inhalas lento y suave hacia el corazón. Y exhalas lento y suave desde el corazón. Como si ese lugar respirara. Como si el aire obedeciera a la emoción. Y la emoción obedeciera a tu decisión de quedarte. Y mientras sostienes esta coreografía mínima, observa cómo la mente intenta colarse con razones para irse, con pensamientos que dicen que esto es muy simple, que no puede ser tan potente, que mejor lo haces luego cuando tengas tiempo. Y mírala, agradécela por cuidar el viejo orden, y vuelves a la sensación, vuelves a la respiración, vuelves al calor en el centro. Y sostienes 30 segundos más, cuarto y medio de minuto en el que literalmente estás bajando el volumen del ruido. Estás modulando tu variabilidad cardíaca para enviar una señal de seguridad al tallo cerebral. Estás diciéndole a todo tu organismo que aquí y ahora no hay tigre.
que puede dejar de disparar la química de huida y lucha sin permiso, que puede devolver sangre al neocórtex y regalarnos acceso a redes de asociación, creatividad, memoria de trabajo, planificación, todas esas capacidades que en estrés se estrechan y se vuelven torpes. Y cuando esto ocurre, cuando el corazón guía al cerebro hacia la coherencia, el cerebro obedece, las ondas se ordenan. Desciende la hiperbeta y aparece alfa de acceso, la banda donde el presente se siente amplio y el aprendizaje se siente posible. Si estás cumpliendo con esta sencilla invitación, ya has dado el primer paso de salida del pasado, porque has demostrado en tu propia fisiología que puedes cambiar el estado sin pedirle permiso a lo externo. Y justo aquí, mientras sostienes la respiración más larga, vamos a introducir la pieza que enciende la plasticidad como un interruptor, la emoción elevada. Y quiero que oigas con la piel esta precisión. No es la imagen por la imagen, no es el pensamiento por el pensamiento, es la emoción elevada sostenida la que autoriza al cerebro a reconfigurarse. La que le dice a tu cuerpo que ese recuerdo del futuro que estás ensayando merece recursos, merece energía, merece nuevas conexiones. Y por eso el agradecimiento real que estás evocando ahora no es una cortesía, es el lenguaje con el que te comunicas con tu biología. Es la señal de que aquello que imaginas ya es valioso en tu sistema. Y en la medida en que mantienes esa señal sin interferencias, el cuerpo deja de pedir la vieja química y empieza a aceptar como familiar el estado nuevo. Y en ese reconocimiento se abre una ventana crítica, la del ensayo mental eficaz, porque con el corazón en coherencia y la mente en alfa, puedes visualizar no como quien fantasea, sino como quien imprime. Puedes poner en marcha representaciones internas detalladas que dejan huellas en circuitos motores, sensoriales, emocionales. Y esas huellas preparan el comportamiento futuro, como si ya hubieras tenido la experiencia. Por eso los estudios muestran que ensayar mentalmente desde este estado modifica el rendimiento, reduce el tiempo de reacción, afina la precisión, acelera el aprendizaje. Y aunque aquí no vamos a perdernos en cifras, tu cuerpo sabrá que es verdad porque notará una quietud creciente en los hombros, una amplitud más redonda en el pecho, un foco menos estrecho en la mirada, un cambio palpable que quizá no habías asociado con la idea de crear tu futuro, y sin embargo es su base silenciosa. Ahora deja que te acerque a esta coherencia a través de una historia que lleva años repitiéndose con personas distintas y contextos distintos, pero con patrones idénticos. Imagina a alguien que llega con el dolor instalado en su biografía, años de inflamación, de diagnósticos que no encajan, de soluciones parciales que calman el síntoma y dejan intacta la raíz. Alguien que aprendió a vivir en alerta como si cada jornada fuese una negociación con el peligro. Y míralo sentarse por primera vez a respirar despacio como tú estás respirando ahora. Míralo atravesar su propio escepticismo educado y decidir mantenerse 10 minutos un día, 12 al siguiente, 15 cuando el cuerpo empieza a pedir la vieja descarga de estrés. Míralo sostener la emoción elevada sin estímulo externo, primero con gratitud, luego con compasión, más tarde con amor a lo desconocido. Y observa cómo una tarde cualquiera amanece diferente, cómo el dolor reduce su intensidad de 8 a 6 sin explicación aparente, cómo esa noche duerme 1 hora más, cómo al día siguiente el hambre vuelve a regularse, cómo 2 semanas después, una conversación pendiente se resuelve sin drama, cómo su lenguaje pierde adjetivos de guerra y se vuelve más técnico, más simple, más presente, y no es magia. Es el resultado de regresar una y otra vez a la coherencia, y desde allí ensayar mentalmente el yo que decide distinto, el yo que come distinto, el yo que conversa distinto, el yo que se mueve distinto. Y cuando aparece la primera evidencia tangible, la mente por fin se rinde y dice, tal vez esto funciona. Y ahí se acelera todo, porque la biología ya tiene prueba y con prueba hay más emoción elevada. Y con más emoción elevada las conexiones se consolidan. Y con conexiones consolidadas, el comportamiento deja de ser esfuerzo y se vuelve atracción. Y cuando eso ocurre,
La vida se organiza de acuerdo a una frecuencia diferente a la de la supervivencia, la frecuencia de la creación. Mientras recorres conmigo este mapa, quiero que notes que no te estoy pidiendo fe ciega, sino práctica deliberada. Que no estoy confundiendo inspiración con transformación. Que no te prometo un resultado instantáneo, sino un cambio confiable en la medida en que respetas el orden. Primero estado, luego imagen, después acción. Y si ahora mismo sientes que el cuerpo te pide levantarte o consultar el teléfono o posponer la continuidad, vuelve a hacer exactamente lo contrario. Respira un poco más lento. Lleva la atención a ese calor en el centro del pecho. Recuerda el fragmento que elegiste y deja que la gratitud se vuelva el piso sobre el que camina la siguiente imagen. Esa imagen no será grandilocuente, será concreta. Tú realizando un acto mínimo coherente con tu identidad elegida. Tú contestando un correo con claridad en lugar de postergarlo con ansiedad. Tú cerrando una distracción a la que sueles ceder. Tú caminando 20 minutos como si tu cuerpo fuera valioso. Tú bebiendo agua con la misma atención con la que quieres beberte la vida. Y mientras te ves hacerlo, siéntelo. Siéntelo de verdad. Como si ya hubiera ocurrido. Como si estuvieras recordando tu futuro. Como si ese recuerdo te perteneciera. Y verás cómo el cuerpo obedece y baja un punto más de ruido. Y verás cómo tu mente deja de discutir con todo. Y verás cómo aparece en el fondo una alegría calma que no depende de un like, ni de un mensaje, ni de un número. Y esa alegría es la marca de la coherencia. Es el permiso silencioso que le estás dando a la inteligencia que te habita para conducir. Y cuando conduzca, no necesitarás convencerte cada mañana. Necesitarás presentarte, y presentarte será suficiente. Déjame llevarte un paso más dentro, porque si todo esto quedara en una experiencia bonita, nos perderíamos la razón por la que has llegado hasta aquí. Y la razón es que quieres resultados visibles. Quieres evidencia en tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones. Y te digo ahora con la misma serenidad con la que respiras que la coherencia repetida es el único suelo sostenible desde el que esas áreas pueden cambiar sin que una parte de tu sistema sabotee lo ganado. Porque cuando creces desde estrés, atraes problemas del siguiente nivel con la misma vibración con la que los de abajo te asfixiaban. Pero cuando creces desde coherencia, la expansión llega con orden y con gracia, con aprendizajes que no te lastiman de más, con retos proporcionados a tu nueva capacidad, con oportunidades que exigen tu mejor versión, sin destruir a la anterior. Y por eso hoy, aquí, en este preciso punto, te invito a hacer un pacto simple y radical contigo. Un mínimo innegociable. 7 días de práctica breve pero real. Cada día sentarte a respirar un poco más lento, a colocar tu atención en el corazón, a evocar gratitud verdadera y a ensayar un acto coherente. Y mientras lo haces, anotar 2 métricas que te importen, sueño y energía, por ejemplo, o claridad y foco, y verás, si cumples, que en menos de una semana tendrás tus primeras evidencias, pequeñas pero contundentes, y esas evidencias son la palanca que usaremos más adelante, cuando revele la pieza que la mayoría nunca implementa bien, porque sin la base que hoy encendemos esa pieza se escapa, resbala, no arraiga, y con esta base se vuelve el punto de no retorno, el momento en el que el cuerpo entiende que la emoción elevada sostenida es su nuevo hogar. Y así como en los instrumentos de cuerda, el músico afina antes de tocar para que cada nota resuene impecable. Tú acabas de afinarte, y ese ajuste es el que te permitirá entrar en el siguiente tramo con ventaja. Porque en la parte que sigue vamos a traducir esta coherencia en un acto de poder silencioso que desmonta el guión donde más te atrapa. El momento específico en el que te descubres repitiendo pensamientos y gestos que te devuelven al ayer. Y allí aprenderás a interrumpir el patrón sin violencia y sin negociaciones interminables. Allí vas a romper el guión con la elegancia de quien no pelea. Simplemente decide distinto desde un estado distinto. Y cuando lo hagas 1, 2, 3 veces, el mundo empezará a darte señales que hoy todavía no imaginas. Así que conserva esta respiración un minuto más. Deja que el corazón marque el ritmo de tu mente. Y cruza conmigo. Porque lo que viene ahora
Es la práctica fina de autoobservación y reemplazo, que convertirá tu coherencia en movimiento real hacia tu futuro. Si has sentido en tu pecho la música nueva de una respiración que ya no obedece al sobresalto sino a la intención, entonces estás listo para entrar en el territorio que explica por qué algunas mentes producen siempre el mismo día y otras, con una calma entrenada, abren puertas que antes parecían selladas. Porque no basta con saber que el cuerpo puede dejar de ser la mente del pasado. Hay que conducir a la mente hacia el rango donde se hace posible aprender otra vez. Y esa conducción empieza por comprender que no todos los estados cerebrales son iguales, que hay un ritmo y una textura eléctrica que condicionan lo que percibes, recuerdas y decides. Y que mientras te quedes atrapado en la estrechez de una beta alta, rápida y caótica, el mundo se verá angosto. Los problemas parecerán urgencias sin salida. Las conversaciones serán trincheras. La memoria trabajará como un archivador torpe que solo te entrega carpetas viejas. Y aunque jures que quieres cambiar, la fisiología te empujará a conservar lo conocido. Porque la química del estrés, útil para escapar de un peligro real, sabotea el tipo de enfoque sostenido y flexible que exige la creación consciente. Por eso esta parte es una transición técnica y espiritual a la vez. Un pasadizo desde la beta agitada que alimenta la supervivencia hacia la alfa creativa que abre la puerta de la imaginación eficaz y la integración. Y quiero que lo vivas en el cuerpo, no como un marco teórico que admiras a distancia, sino como una llave que empiezas a girar a voluntad. Imagina por un momento que tu actividad eléctrica es una orquesta. Cuando estás en hiperbeta, cada instrumento toca su propio fragmento sin director. El timbal compite con los violines. Los metales ignoran a las maderas. El volumen sube y sube hasta que ninguna melodía se distingue. En ese ruido es natural que tu atención se vuelva reactiva, que te fijes en amenazas, que busques fuera la causa de lo que sientes dentro, que quieras apagar incendios en vez de encender proyectos. Ahora compara ese caos con la sensación de alfa. Alfa no es sueño, no es desconexión. Alfa es el momento en que la orquesta respira junta. El director levanta la mano. Aparece un pulso común que permite escuchar, matizar, entrar y salir. Es el estado en que tu foco se suaviza sin perder precisión. El presente se vuelve amplio. Las asociaciones se hacen posibles. La memoria deja de traerte solo pruebas de lo que temes y empieza a ofrecerte recursos de lo que anhelas. Y desde ahí la práctica que antes parecía esfuerzo se vuelve curiosidad. La visualización que sonaba a fantasía empieza a sentirse como ensayo. La conversación que temías por anticipación se vuelve un puente real en el que puedes cruzar sin la armadura de siempre. Porque alfa te regala eso que en estrés se pierde: acceso a ti, a tu lenguaje, a tu cuerpo, a lo que está presente de verdad, y no a lo que tu mente gritona insistía en considerar urgente. Y si esto suena poético, quiero que lo aterrices a la fisicalidad de tu día. Piensa en cualquier momento en el que hiciste tu mejor trabajo, en el que hablaste con claridad, en el que escuchaste de verdad, en el que pensaste con amplitud. Te darás cuenta de que no estabas acelerado ni apagado, estabas atento y suelto. Estabas ahí, en alfa. Y esa es la cualidad que vamos a convocar de forma deliberada para que deje de ser un accidente ocasional y se convierta en tu estándar operativo. Cuando no entiendes esta cartografía del estado, todo tu esfuerzo se gasta en pelear con pensamientos que ni siquiera tienen gasolina propia, pensamientos que se alimentan de tu química. Por eso el cambio hay que ejecutarlo en el orden correcto. Primero el estado, luego el contenido. Primero la música de fondo, luego la melodía. Primero el ancho de banda, luego el mensaje. Si regulas tu respiración y anclas tu atención en el centro del pecho, no es porque sea una superstición, es porque al hacerlo estás afectando los circuitos que determinan el paso de una banda a otra. Estás enviando a tu amígdala una señal de seguridad y estás dejando de pedirle al tallo cerebral que active respuestas primitivas. Estás devolviendo sangre al lóbulo frontal para que recupere su papel de director y no de soldado. Y con el lóbulo frontal en el mando,
tus imágenes se estructuran mejor, tus decisiones se ordenan, tu sentido del tiempo se calma, tu planificación deja de ser un dibujo en el aire y se convierte en una secuencia que puedes ejecutar, eso que a veces llamamos suerte, esa sensación de que las cosas se acomodan. No es otra cosa que un cerebro y un corazón en coherencia modulando el mundo interno para que el mundo externo no te manipule. Así de simple y así de profundo. Y para que esto sea tuyo, y no una idea bonita, vamos a practicarlo incrustándolo en la vida y no solo en un cojín, porque de nada sirve entrar en alfa 20 minutos y luego regresar al torbellino sin puente. Por eso te voy a pedir que adoptes pequeñas transiciones a lo largo del día. Microcortes conscientes de 60 a 120 segundos en los que recuerdas que hay director, que hay orquesta, que tú puedes bajar el volumen y abrir espacio, que no necesitas esperar a que el mundo te dé permiso para hacerlo. Quiero que imagines una escena concreta que se repite en tus días. Esa reunión en la que tu voz tiembla apenas si aparece un comentario en tono de juicio. Ese correo en el que tu dedo duda 2 segundos antes de enviar y se traga la claridad para que nadie se moleste. Ese trayecto en el que manejas con el ceño apretado mientras tu mente redacta peleas imaginarias. En cada uno de esos escenarios la beta agitada está al mando. Ahora injerta un puente de alfa, un puente tan pequeño que tu mente no pueda objetarlo. Justo antes de responder, justo antes de escribir, justo antes de girar la llave. Detente por 2 o 3 respiraciones más largas. Lleva la atención al centro del pecho. Evoca el fragmento de gratitud que elegiste en la parte anterior, hasta sentir una temperatura tibia. Y desde ese piso, no desde el sobresalto, ejecuta la acción mínima. Responde en una frase clara y honesta. Escribe el correo con una línea de propósito y una línea de solicitud. Suelta el volante de los hombros. Afloja la mandíbula. Mira un punto más amplio del camino y observa. Observa sin adornos cómo cambia el tejido de tu realidad cuando el gesto nace de alfa y no de beta. No busques milagros. Busca diferencias sutiles. El tono de tu voz, la elección de palabras, la velocidad de tu cuerpo, la manera en que el otro te escucha, las microseñales con las que tu día te confirma que el director estaba. Y anótalas mentalmente. Guarda esas evidencias como si fueran monedas nuevas, porque a la mente le encanta pagarle al hábito antiguo con pruebas de su poder. Y ahora tú vas a pagarle al yo futuro con pruebas de su liderazgo. Hay quienes me preguntan si todo esto no es autoengaño, si no estamos disfrazando problemas reales con estados rosados. Y cada vez que oigo esa objeción me alegra, porque es la pregunta de una mente que quiere entender. Y la respuesta honesta es que alfa no es evasión ni anestesia. Es la condición mínima para poder tocar el problema donde tiene solución, en lugar de alimentar el drama donde solo tiene consumo. Cuando estás en alfa, te vuelves más capaz de decir que no sin violencia, de sostener un límite sin culpas, de pedir ayuda sin vergüenza, de priorizar sin justificarte. Te vuelves más capaz de escuchar al otro sin proyectar tus viejas batallas. Te vuelves más capaz de ver opciones donde antes solo veías paredes. Y eso no te aleja del mundo. Te habilita para estar en él con eficacia y compasión. Y sí, habrá momentos en que el ruido del entorno te saque, porque no vives en un monasterio. Pero la diferencia entre alguien entrenado y alguien atrapado es que el entrenado sabe regresar. El entrenado sabe cerrar una puerta interna aunque la ciudad esté abierta. El entrenado sabe que con 3 respiraciones puede recuperar hacia su director. Y la suma de esos regresos a lo largo de una semana vale más que un retiro de fin de semana, en el que todo es fácil. Y al volver a casa, el viejo programa gana sin resistencia. Por eso esta parte es un entrenamiento de campo. Un recordatorio de que la vida real es el dojo. Y que las técnicas que vienen solo funcionan si las aplicas en el ruido, con los niños, con la oficina, con las facturas, con el reloj. Ahí donde el ego dice que no hay tiempo. Porque precisamente ahí hay que fabricar tiempo desde el cuerpo. Quiero contarte ahora la experiencia de alguien que vivía crónicamente en hiperbeta. Un profesional brillante que se despertaba con el corazón a galopes y la mente llena de pendientes.
que asumía que esa aceleración era parte de su identidad de alto rendimiento, que no distinguía entre ambición y ansiedad, que creía que su claridad nacía del apuro, y sin embargo cada tarde terminaba agotado, con microestallidos de irritación, con decisiones impulsivas que le costaban dinero y relaciones, con una creatividad marchita que solo brillaba a ratos cuando el cansancio lo forzaba a bajar. A esa persona no le pedí que se volviera un santo de la calma. Le pedí que introdujera 3 puentes de alfa al día, uno al despertar, uno antes de la reunión más exigente, uno antes de cerrar la jornada. Le pedí que los midiera con honestidad, sin adornos, que registrara sueño, energía, foco, y que no cambiara nada más durante 2 semanas. Y el primer jueves me escribió con rabia, diciendo que no veía milagros, que la agenda seguía igual, que los problemas no desaparecían. Y le contesté que revisara su registro, y ahí estaban. 2 datos pequeños pero definitivos: 10 minutos más de sueño profundo promedio y un 20% menos de correos retrabajados por impulsividad. El viernes escribió de nuevo. Dijo que se había descubierto respirando antes de hundir, enviar en un mensaje que habría incendiado una relación de años, que había cambiado una frase, que la respuesta del otro fue sorprendentemente colaborativa y que la reunión más difícil de la semana duró 20 minutos menos que las anteriores. Nada de épica, nada de fuegos artificiales, solo alfa, solo director, solo orquesta, y a partir de ahí se volvió adicto a sus puentes. Porque un cerebro escéptico se rinde cuando ve evidencia, y con evidencia la práctica se vuelve placer, y con placer el hábito se consolida, y con el hábito consolidado la vida comienza a reorganizarse como consecuencia y no como excepción. Sé que estás aquí para la clave mayor que prometí al final, y su potencia depende de que esta transición a alfa esté viva en ti. Porque la llave que diferencia a los que realmente transforman de los que se quedan en la inspiración no funciona en un cerebro sitiado por hiperbeta. Necesitas la amplitud, necesitas el silencio atento, necesitas el pulso del corazón guiando, porque solo desde ahí la emoción elevada puede sostenerse sin romperse. Solo desde ahí el ensayo mental imprime. Solo desde ahí el acto coherente nace sin violencia. Por eso te invito a comprometerte contigo en este punto con un experimento serio y amable. Durante los próximos 7 días, instala 3 puentes mínimos de alfa en tu rutina. Al despertar, antes del reto principal del día, antes de dormir. Pon atención en el cuerpo y en un indicador que te importe. Y mientras lo haces, recuerda que no estás coloreando la realidad de rosa. Estás abriendo la ventana sana a la realidad que puedes construir cuando la orquesta toca junta. Y cuando esa ventana se sostenga más de lo que duraba tu viejo sobresalto, estarás listo para entrar en la técnica que usaremos como llave maestra de tu regulación. Una técnica de respiración que lleva décadas estudiándose y que aquí vamos a convertir en un arte cotidiano. Porque en la próxima parte vas a aprender el patrón de entrada a coherencia que podrás activar en cualquier lugar, con ojos abiertos o cerrados, en la silla de tu trabajo o en el borde de tu cama, en la sala de espera o en el pasillo. Y ese patrón repetido se volverá tu acceso rápido a la mente creativa, tu salvavidas en días revueltos, tu afinador portátil cuando la orquesta se acelere, de modo que respira una vez más como lo hicimos. Guarda el pulso en el pecho como una brasa y cruza conmigo, porque ahora sí vamos a dotarte de una herramienta concreta que hará de tu estado un acto voluntario y de tu futuro un trabajo presente. Ahora que tu mente ha aprendido a reconocer la amplitud de alfa como un territorio habitable y ya no como un accidente feliz que sucede de vez en cuando, ha llegado el momento de cincelar en tu biología un acceso voluntario y repetible a ese estado para que no dependas de circunstancias externas ni de la suerte de un buen día. Y esa puerta de entrada, sencilla en apariencia y decisiva en sus efectos, es la respiración de coherencia. Una coreografía mínima entre aire, atención y emoción, que regula tu sistema nervioso como un director que levanta la batuta y ordena a toda la orquesta sin necesidad de gritar. Porque cuando respiras en un patrón estable, cuando tu exhalación se vuelve apenas más larga que la inhalación y tu foco descansa en el centro del pecho,
como si ese lugar tuviera pulmones propios. Tu corazón deja de enviar señales de alarma y comienza a emitir una firma rítmica, una oscilación suave que desactiva el modo supervivencia, abre la ventana de aprendizaje y devuelve al lóbulo frontal su papel de estratega. Y entonces la mente deja de ser un caballo que te arrastra y pasa a ser un animal noble que puedes montar con el mínimo gesto, con esa suavidad que distingue al maestro del novato, al creador del reactivo, al que sabe regresar de cualquier tormenta sin pedir permiso al clima. Quiero que lo practiquemos aquí mismo, sin posponerlo para el perfectismo de cuando esté en casa con silencio. Porque la vida no te va a regalar siempre el ambiente ideal, y sin embargo te pide resultados en medio del ruido. De modo que siéntate como estás, con la espalda lo suficientemente erguida para que el pecho tenga espacio, y lo suficientemente suelta para que el cuerpo no confunda postura con tensión. Permite que los hombros caigan 1 centímetro. Deja que la mandíbula se desenganche lo justo para que la lengua descanse. Y lleva tu atención a la zona donde late. Quizá no lo sientas de inmediato. No importa. Imagina el centro del pecho como un punto tibio que respira y permite que tu aire obedezca a esa imagen. Inhala suavemente por la nariz contando en silencio un ritmo cómodo. 4 o 5 notas internas son suficientes. Y exhala por la nariz o por la boca, lo que te resulte más natural hoy, prolongando apenas un compás más que la inhalación, como si quisieras soltar el peso de lo que no te sirve y hacer espacio a lo que sí. Y mientras sostienes ese vaivén, trae a la memoria un fragmento de gratitud real, no un catálogo de razones, no una lista aprendida, un fotograma vivo de algo pequeño y verdadero, el olor del café que te abrazó cuando no tenías palabras, la mirada cómplice de alguien que entendió tu silencio, la textura de una mañana en la que el mundo parecía recién lavado. Y deja que esa imagen no sea un pensamiento sino una sensación, una temperatura, un brillo, un pulso, y respira desde ahí, como si el corazón mismo inhalara y exhalara, como si la emoción fuera el fuelle que mueve el aire, como si tu cuerpo entero recibiera una instrucción amable que dice: aquí no hay peligro, aquí puedes bajar armas, aquí puedes aprender, aquí puedes crear. Y sostén ese ritmo durante el tiempo que dura un párrafo, sin forzarte a lograr nada heroico. Solo deja que el patrón haga su trabajo y observa cómo el ruido baja un punto, cómo la mirada se vuelve amplia, cómo los músculos liberan microtensiones que parecían invisibles y sin embargo te cobraban claridad minuto a minuto. Quizá notes al instante una calma limpia, quizá notes una resistencia sutil que te dice que esto es demasiado sencillo para ser poderoso, que una respiración no puede pagar deudas, ni resolver conversaciones, ni curar cuerpos. Y a esa voz no hay que callarla a golpes. Hay que agradecerle su cuidado y dejarla reposar a un lado mientras el cuerpo recibe evidencia, porque la evidencia no se construye con discursos, sino con señales biológicas. Y esta práctica envía señales muy concretas. Incrementa la variabilidad de tu corazón cuando vienes de contracción. Sincroniza tus ritmos. Reduce la hiperactividad del eje del estrés cuando no hay tigre que correr. Devuelve recursos a la corteza que los necesita para pensar con calidad. Y esto no es placebo ni hipnosis de salón. Es el modo en que la vida te pide que le hables en su idioma, y el idioma del cuerpo es el estado. De modo que si sostienes 3 o 5 minutos de este ritmo, el cuerpo te mostrará sus pequeñas concesiones. Una temperatura que cambia, un suspiro que nace solo, un bostezo que libera, una ola de quietud que recorre la piel desde la base del cráneo hasta la espalda alta, y con ellas, el espacio mental suficiente para tomar la siguiente decisión con más precisión que hace un rato, que no es poco, que de hecho es el universo entero cuando tu jornada depende de 1000 microdecisiones, que antes nacían de ansiedad y ahora nacerán de dirección, para que la respiración de coherencia no sea una visita ocasional, sino una residencia estable. Conviene convertirla en rituales diminutos, anclados a momentos que ya existen en tu rutina. Anclarla al despertar antes de abrir la puerta del día para que no seas rehén del último recuerdo del pasado.
anclarla en el umbral de las conversaciones importantes, para que tu voz llegue con presencia y no con afán. Anclarla a las pausas de transición cuando cierras una tarea y abres otra para no arrastrar residuos de una escena a la siguiente. Anclarla antes de dormir para enseñar al cuerpo que la noche no es un campo de batalla, sino un taller de reparación. Y aunque evitaré listas cerradas como me pediste, quiero que sientas la intención que hay detrás. No esperes a estar desbordado para regularte. Regúlate para no desbordarte. No uses la herramienta como extintor cuando ya arde la casa. Úsala como prevención que cambia la arquitectura del día. Y si en algún momento te vas, porque te irás, regresa sin drama. 2 o 3 respiraciones valen más que una rendición de horas. 1 minuto de coherencia antes de enviar vale más que una tarde entera arreglando consecuencias. 30 segundos de ritmo antes de abrir la puerta de tu casa valen más que una noche de silencios punzantes. La grandeza de esta técnica no está en su espectacularidad, está en su humildad, en la posibilidad de repetirla tantas veces que tu sistema nervioso aprenda a elegirla sin pedirte permiso. Hay preguntas legítimas que aparecen cuando se vuelve hábito. ¿Qué hago si me invade la tristeza en mitad de la respiración? ¿Qué hago si la gratitud no viene? ¿Qué hago si un pensamiento intrusivo no suelta mi atención? Y la respuesta no es pelear, la respuesta es incluir. La coherencia no es el exterminio de emociones, es el orden en el que las alojas sin que gobiernen. Si llega la tristeza, déjale un asiento al lado, pero no la sientes en tu trono. Respira con ella presente y observa cómo su volumen cae un punto sin que tengas que negarla. Si la gratitud no viene, busca un recuerdo más pequeño, más cotidiano, más accesible. La luz que atravesó la persiana, el perro que se acomodó a tus pies, la risa breve de un extraño que te sacó del piloto automático. Si el pensamiento intrusivo insiste como un mosquito en verano, ofrécele el ritmo como mosquitero. Mantén la cuenta suave de tus inhalaciones y exhalaciones como si te contaran una historia. Y verás que el zumbido pierde gracia cuando no tiene sangre emocional que chupar. Y si nada de esto parece funcionar en un día particularmente rudo, cambia de puerta. Mueve el cuerpo con la intención de respirar desde el corazón en la caminata. Frota las manos, sacude los hombros 2 veces. Mira lejos para romper el túnel atencional. A veces el acceso no es por el pecho, sino por los pies, por la mirada, por la nuca. Y sin embargo, al final todos los caminos llevan al mismo centro cuando no te rindes. Quiero darte, para que quede anclado, un relato de transformación que nace específicamente de esta práctica. Una mujer que vivía midiendo su día con el índice del dolor. Despertaba en 6/10. Y si tenía suerte, terminaba en 5. Tomaba decisiones desde la resignación pulida de quien se ha vuelto experto en soportar. Llegaba a consulta con un catálogo de intentos y fracasos. Dietas que la alejaban de la culpa más que de los síntomas. Tratamientos que apagaban incendios sin curar el cableado. Le propuse empezar por lo único que parecía demasiado poco. 3 bloques de respiración de coherencia al día de 6 minutos cada uno. Al inicio se enojó con la propuesta. Dijo que necesitaba soluciones grandes. Yo le respondí que necesitaba señales pequeñas que su biología pudiera obedecer. Aceptó a regañadientes. Y se comprometió una semana. La primera noche durmió 40 minutos más de sueño profundo. Lo supo por su cuerpo antes que por cualquier app. Se levantó sin el peso de la costumbre y el dolor marcó un 5,5. La tentación del viejo yo fue declarar que era casualidad. La invitación fue repetir. La tercera mañana el dolor bajó a 5. La quinta pasó una tarde completa sin el anzuelo de su ira silenciosa con el mundo. Habló con su hija sin disfrazar ternura de control. Al 10º día se encontró diciendo no a un compromiso que siempre aceptaba por miedo a no ser querida y, para su sorpresa, el mundo no se cayó. La relación no explotó. La vida no decidió castigarla, al contrario. Se abrió un tiempo que usó para caminar, para respirar con el sol de las 5 sobre la piel. Al día 15, sin euforia, sin proclamaciones,
con la serenidad que llega cuando el cuerpo cree. Dijo una frase que me guardé como un talismán. Pensé que el dolor era mi identidad, y lo que era mi identidad era la química del hábito. Siguió practicando, no por mí, por el placer de sentirse habitando su cuerpo por fin. Y meses después, cuando ya había sumado otras piezas del proceso, su dolor no desapareció como por arte de magia, pero dejó de ser el tirano que dictaba la historia. Era un mensajero, y cuando hablaba, ella sabía responder, sabía respirar, sabía dirigir a su orquesta. Si llevas tiempo esperando un permiso para comenzar, tómalo ahora. Comienza con lo que tienes, con el aire que te visita, con el corazón que late aunque a veces lo ignores, con la voluntad que hoy ya no quiere venderse una versión menor. Comienza y vuelve a comenzar, y cada regreso será más corto que el anterior, y cada práctica te costará menos negociación, y cada día el estado elegido será menos un esfuerzo y más un hogar, y desde ese hogar sí tiene sentido hablar de metas, de proyectos, de conversaciones difíciles, porque no las abordarás desde la carencia de quien necesita que salgan perfectas para poder respirar. Las abordarás desde la abundancia de quien ya respira, y por eso decide mejor, actúa mejor, escucha mejor, ama mejor. Y aquí es donde la técnica deja de ser técnica y se vuelve carácter, deja de ser ejercicio y se vuelve identidad, deja de ser intervención y se vuelve forma de estar en el mundo. Y cuando eso sucede, la coherencia te regala su mayor secreto. Te vuelve predecible para ti y por eso libre. Porque quien se conoce en sus entradas y salidas ya no es rehén de las corrientes. Sabe cuándo anclar, sabe cuándo soltar, sabe cuándo acelerar, sabe cuándo esperar. Y ese saber es la dignidad con la que vas a caminar por lo que sigue. Y lo que sigue es tan importante como lo que acabas de encender. Porque ahora que puedes traer a voluntad el estado desde el cual aprender, ha llegado el momento de enseñarle al cerebro un guión nuevo y al cuerpo una conducta nueva, una arquitectura de autoobservación y reemplazo que, sin violencia y sin discursos interminables, rompa la cadena en el punto en que se fabrica el ayer. Y para lograrlo vamos a entrar en la práctica fina de mirar en vivo los disparadores que te devuelven a la química antigua, a interrumpir con elegancia el gesto que te delata, a elegir una respuesta alineada con tu identidad elegida y a consolidarla hasta que el viejo programa quede sin combustible. Y para que esa práctica no sea una batalla mental, sino un juego de maestría. En la próxima parte vamos a desplegar el método completo de romper el guión, el mapa que te permitirá convertir la coherencia en movimiento, la intención en acto, la emoción elevada en hábitos que dejan rastro, de modo que lleva contigo esta respiración como brasa en el pecho. Camina con ella hasta el siguiente umbral y cruza conmigo, porque ahora vamos a transformar tu estado en decisiones que construyen evidencia de que ya no vives obedeciendo al pasado, sino colaborando con tu futuro. Antes de cerrar, respira un instante y date cuenta de algo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay miles de personas que abandonan en los primeros minutos, no porque no puedan comprender, sino porque su viejo yo los jala de vuelta antes de que algo nuevo pueda entrar. Tú no hiciste eso. Has cruzado capas de mente, química y emoción, que ni siquiera sabías que estaban operando desde las sombras. Y ahora estás en ese punto exacto en el que muy pocos llegan. El umbral donde el cambio deja de ser una idea inspiradora y empieza a convertirse en identidad elegida. Lo que viene después de esto no es motivación, es transformación sostenida. Las siguientes partes van a hilar todo lo que acabas de despertar, pero con un nivel de profundidad que muy pocos están preparados para recibir sin antes haber atravesado lo que tú acabas de atravesar. Y aquí quiero hablarte sin rodeos. Si no estás suscrito al canal, te vas a perder la continuidad del proceso justo cuando tu mente empieza a estar lista para recibir lo que otros jamás entenderán. Este tipo de contenido no se explica, se vive. No se memoriza, se integra. No se mira cuando tengas tiempo. Se trabaja mientras respiras, mientras decides, mientras te reconstruyes. Si este mensaje movió aunque sea una fibra dentro de ti,
Si sentiste que algo empezó a ordenarse en tu interior. Si percibiste que hay algo más grande esperándote en las siguientes partes. Entonces no lo dejes al azar. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, no por compromiso, sino porque seguir este proceso de forma fragmentada es volver a caer en lo que siempre te roba el avance: la dispersión, la postergación, la desconexión. Aquí no estamos sembrando frases, estamos reprogramando identidad, y para eso necesitas estar cuando llega lo que completa lo que hoy se inició. Escúchame bien. Lo más poderoso todavía no se ha revelado. La pieza que convierte todo esto en resultados medibles, la clave que separa a quienes hablan del cambio de quienes lo encarnan, está en las siguientes partes. Y si no estás suscrito, esa puerta se te cerrará mientras otros la cruzan. No lo dejes pasar. Que no te lo cuenten después. Tú ya estás dentro del proceso. No salgas ahora. Suscríbete. Comenta si sentiste el impacto. Comparte este video si sabes que alguien más está listo para escucharlo, y quédate cerca, porque lo que viene no es inspiración. Es evidencia viva de que eres capaz de convertir tu mente en el terreno donde tu futuro se fabrica. Y eso empieza cuando decides no mirar esto como un video más, sino como el inicio de la versión que siempre has intuido que podías ser. Nos vemos en la siguiente parte.